Hola, buenas, bienvenidos a todos a mi canal de YouTube. Oposiciones no estás solo, donde no solo hablamos de temas de oposiciones, sino también de temas referentes a la educación. En este mini curso que vamos a empezar hoy vamos a tratar el tema de la evaluación formativa, ya que con las nuevas leyes, los nuevos decretos de educación, es un término que aparece reflejado mucho, así que ya te presentes a una oposición, que sería algo que deberías mencionar sí o sí, el término de evaluación formativa y llevarla a cabo en tu programación, y si no, si simplemente te estás formando como educador, tienes que saber que este tipo de evaluación es la idónea y la que deberías llevar a cabo también con tu alumnado en el aula. Este minicurso está compuesto por 6 sesiones. En este curso, o en este vídeo, vamos a ver la primera sesión, que sería la introducción a la evaluación formativa. A continuación, paso a deciros qué es lo que vamos a ver o qué puntos son los importantes que vamos a ver en esta sesión número 1. Primero, vamos a ver la definición y propósito de la evaluación formativa. Posteriormente, las diferencias entre evaluación formativa y evaluación sumativa, que aquí es donde mucha gente se está liando y dice, entonces, si hacemos evaluación formativa, ¿no hay que hacer sumativa? Bueno, pues vamos a ver las diferencias y cómo se debe de aplicar. Los beneficios y desafíos que conlleva llevar a cabo la evaluación formativa y las estrategias para poder implementar este tipo de evaluación en los diferentes contextos educativos. Vamos a ello, empezamos con la primera. ¿Qué es la evaluación formativa? Pues la evaluación formativa es un proceso continuo y sistemático que tiene como objetivo principal proporcionar retroalimentación y guiar a nuestro alumnado durante el proceso de aprendizaje. Esto quiere decir que vamos a ir viendo cómo nuestro alumnado va avanzando, vamos a ir evaluando esos avances o esas debilidades que tiene nuestro, o esos problemas, podríamos decir, ¿no? O esas áreas en las que necesitan más ayuda nuestro alumnado, y vamos a ir haciendo esa retroalimentación para que el alumnado se dé cuenta y pueda ir mejorando, avanzando en su proceso de aprendizaje. Una vez que ya sabemos a qué se refiere el término de evaluación formativa, vamos a pasar a ver cuáles son sus propósitos fundamentales. Y aquí tenemos que diferenciar dos propósitos que tiene. El primero sería mejorar el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. Este es su propósito fundamental, pero también tenemos que tener en cuenta un segundo propósito, que sería orientar a los educadores en la toma de decisiones para adaptar y mejorar sus métodos de enseñanza. La evaluación formativa no solo está pensada para que nuestro alumnado mejore, sino también para ayudarnos a los educadores a orientar nuestro trabajo, para saber qué adaptaciones o qué tipos de metodologías o qué cambios tenemos que hacer si algo no nos está funcionando en el aula. A diferencia de la evaluación sumativa, que se realiza al final de un periodo de instrucción, ¿no? Que llegamos a un periodo y se busca calificar con una nota o con un nivel de logro alcanzado, la evaluación formativa se lleva a cabo durante todo el proceso educativo. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos las diferencias entre evaluación formativa y evaluación sumativa. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que lo principal es que se centra en el desarrollo y la mejora del aprendizaje, tanto para el alumnado como para orientar también a los educadores en ese proceso de enseñanza. Pasamos a ver cuáles son las funciones que cumple esta evaluación formativa. La primera que cumpliría sería la retroalimentación continua. ¿Esto qué quiere decir? Pues que proporciona información constante a los estudiantes sobre su progreso, resaltando no solo sus fortalezas, sino también esas áreas de mejora, esos aspectos en los que deben mejorar. Esta retroalimentación lo que nos permite es que los estudiantes comprendan cómo van en ese proceso, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, si se están quedando atrás, si necesitan mejorar algo más. Y entonces les damos pie a saber también qué ajustes tienen que realizar o tienen que llevar a cabo para mejorar en su aprendizaje. Importante. La segunda función sería identificación de dificultades. La evaluación formativa nos ayuda a identificar tempranamente, que esto es importante, tempranamente las dificultades de aprendizaje y los obstáculos que los estudiantes puedan estar teniendo, a los que se están enfrentando.
Muchas veces, cuando el profesorado se da cuenta de que un alumno tiene una dificultad de aprendizaje, por ejemplo, suele ser demasiado tarde. Si llevamos a cabo la evaluación formativa, como se va a ir viendo todo el proceso, no solo el final, sino todo el proceso que está haciendo el alumnado, vamos a ir viendo dónde pueden estar esos fallos o qué tipo de dificultades puede tener. De ahí que nos permita a los educadores intervenir a tiempo para brindar apoyo adicional al alumnado y poderles mostrar o poderles dar aquellos recursos que necesitan para solventar esas dificultades. Punto muy importante. Ajuste de la enseñanza. Otra de las funciones que tiene la evaluación formativa es que permita a los educadores ajustar y adaptar sus métodos de enseñanza, lo que habíamos dicho antes. Si vemos que algo no funciona, podemos adaptarlo. Sobre todo los adaptaremos en función de los resultados de la evaluación formativa. Si los resultados son positivos, quiere decir que el trabajo que estamos haciendo está siendo válido, que sirve para nuestros estudiantes. Si por la contra vemos que es totalmente negativo, algo está fallando y deberemos modificar para que nuestros estudiantes puedan desarrollar ese aprendizaje. Esto nos garantiza que la instrucción sea más efectiva y que se alinee con las necesidades y el ritmo de los estudiantes. Muchas veces lo que nos falla a los educadores es el ritmo. Hay estudiantes que necesitan cambiar este ritmo de aprendizaje y por no modificarlo, muchos de ellos se quedan atrás. De ahí que es tan importante que llevar a cabo este ajuste de la enseñanza. Su cuarta función sería motivación y autoaprendizaje, ya que este tipo de evaluación fomenta la autorreflexión y el autoaprendizaje en los estudiantes al involucrarlos activamente en su propio proceso de evaluación. Tener en cuenta que si nosotros les vamos diciendo o ellos mismos van viendo en esta evaluación dónde están siendo más débiles, dónde tienen sus fortalezas, motivamos a que al alumnado se vaya superando, vea que hay cosas que igual no se dan tan bien, pero hay otras que se le están dando muy bien. Entonces pondremos énfasis en ir mejorando aquellas que igual no se están dando tan bien. Al hacer esto, los estudiantes se vuelven más conscientes de su propio aprendizaje y desarrollan habilidades para establecer metas y monitorear su progreso. Si el alumnado es de temprana edad, estas metas podremos los educadores ponérselas o motivarles a que ellos mismos establezcan unas metas reales. Las metas siempre tienen que ser reales. Si el alumnado se establece una meta a la que va a ser imposible que llegue, al final se va a frustrar y en vez de motivar va a ser a la contra, ¿sí? Va a decaer, no va a tener ánimo por llegar porque es algo inalcanzable para él. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas metas sean realistas. Otra de las funciones sería la mejora del rendimiento. A través de la intervención temprana que habíamos dicho antes y el ajuste constante durante todo el proceso de aprendizaje, la evaluación formativa tiene como objetivo mejorar el rendimiento general de los estudiantes. Al abordar las áreas de debilidad a medida que van surgiendo, se crea un entorno de aprendizaje más efectivo y de apoyo, porque ellos sienten que en todo momento el educador va a estar ahí apoyándole y dándole esa retroalimentación positiva, ese feedback que necesita nuestro alumnado para saber si lo que está haciendo lo está haciendo bien, no que lleguen al final y se encuentren con una nota de suspenso y ni siquiera sepan en lo que han fallado o por qué han suspendido. Esto ocurre mucho al alumnado que llegan a su casa, les preguntan a sus padres, ¿qué tal te ha ido en el examen? Y le dice, uy, pues es que he suspendido. ¿Y qué has tenido mal? Ah, pues es que no sé qué he hecho mal. Manda un examen y había muchas cosas en rojo. ¿Este tipo de evaluación realmente le sirve al alumnado? No, no va a saber lo que ha hecho mal, entonces no puede mejorar. Tenemos que buscar esta evaluación formativa donde ellos se den cuenta en lo que están fallando para poderse plantear nuevas metas y poder mejorar en eso. Creo que es bastante importante el tema que estamos tratando. Una vez que ya sabemos un poco estas funciones que cumplen, vamos a ver qué diferencias hay entre evaluación formativa y evaluación sumativa. En principio tenemos los resultados. La evaluación formativa o en la evaluación formativa los resultados no suelen tener un impacto significativo en la calificación final del estudiante.
Se trata más de un proceso de aprendizaje y mejora personal. ¿Qué pasa? Que como no vemos que es un número, si antes sacaba un 5, ahora estoy sacando un 8, no veo que ese número ha subido por lo que parece o no es tan evidente que he mejorado. Pero sin embargo, si estamos haciendo esa observación directa en nuestro alumnado, estamos haciendo estas anotaciones, podremos ver cómo de manera personal el alumno va mejorando. ¿Qué nos pasa con la evaluación sumativa? Que los resultados en este tipo de evaluación se utilizan sobre todo para la calificación final del estudiante y en algunos casos para tomar decisiones sobre su avance económico, si aprueba, no aprueba, si pasa de curso o no pasa de curso. Entonces, tiene un impacto sobre todo en la calificación y en las decisiones académicas. Ahora vamos con la segunda diferencia, que son los métodos. En la evaluación formativa, lo que incluye son pruebas cortas, preguntas orales, discusiones en clase, tareas formativas, exámenes de diagnóstico y actividades prácticas. Esta retroalimentación proporcionada es específica y orientada al crecimiento personal de nuestro alumnado. Sin embargo, en la evaluación sumativa, los métodos que se utilizan para evaluar son más exámenes finales, proyectos finales, presentaciones y cualquier otra forma de evaluación que se utilice para medir el rendimiento acumulado del estudiante, que normalmente va a ir con una nota o un apto o no apto, un 8, un aprobado, un suspenso, un notable, un bien, ¿sí? Son más notas cuantitativas. Vamos entonces al uso de la evaluación formativa. En cuanto al uso de la evaluación formativa, sería mejorar el aprendizaje y guiar la enseñanza. Creo que es su objetivo primordial, para eso está hecho. Mientras que en la evaluación sumativa es más evaluar lo que hemos dicho, el rendimiento final y documentar esos logros que ha tenido el estudiante. Vamos a ir ahora, lo que decía, vamos a ir ahora, que se me había ido una de las diapositivas, con otras 3 diferencias que hay entre evaluación formativa y sumativa. La primera sería el propósito. La evaluación formativa tiene como objetivo primordial proporcionar información continua y específica sobre el progreso y el desarrollo de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Su enfoque es ayudar a los estudiantes a mejorar y a los educadores a ajustar sus métodos de enseñanza, como habíamos dicho anteriormente. Mientras que la evaluación sumativa tiene como objetivo principal o primordial, ¿no?, la medición del nivel del logro al final del curso, al final de un periodo de aprendizaje, al final de una situación de aprendizaje, y su enfoque es asignar una calificación, ¿no?, o determinar si los objetivos de aprendizaje se han cumplido. En cuanto al momento, que esto ya lo hemos comentado anteriormente, la evaluación formativa se lleva a lo largo de todo el proceso de aprendizaje o todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el principio hasta el final. Es una herramienta, por ello, continua que permite realizar ajustes a tiempo real. Cuando ocurre algo, lo evaluamos, lo medimos y lo ajustamos. Si este hecho ha ocurrido anteriormente, después de un mes, cuando yo haga la evaluación, no me sirve ajustarlo porque el alumnado no se va a dar cuenta o no va a recordar aquello en lo que había fallado hace un mes. Mientras, pues eso, que el momento cambia en la evaluación sumativa, ya que se realiza al final de un periodo de instrucción o de un curso, una situación de aprendizaje o de un aprendizaje concreto, y su propósito es más el de resumir y documentar el logro del estudiante al término de la unidad de estudio, ¿no?, o de la unidad desarrollada o situación de aprendizaje. Y en cuanto al enfoque, tenemos que decir que la evaluación formativa se centra en proporcionar retroalimentación y orientación para la mejora del aprendizaje, en la que los estudiantes reciben información sobre lo que habíamos dicho, sus fortalezas y sus áreas de mejora, lo que les permite realizar ajustes y tomar medidas para poder ir avanzando y mejorando. Y en la evaluación sumativa se centra más en la asignación de calificaciones y en determinar si los estudiantes han alcanzado los objetivos de aprendizaje establecidos.
Por resumir un poco, vamos a hacer, a globalizarlo todo un poco, aunque yo creo que ha quedado bastante claro. La evaluación formativa se enfocaría en el proceso de aprendizaje y la mejora continua, mientras que la evaluación sumativa se centraría en medir los resultados finales del aprendizaje. Y me dices, ¿y entonces qué hago? ¿Una u otra? Pues no. Ambas son valiosas en el proceso educativo. No tenéis que poner que utilizáis solo una, podéis utilizar, o sea, es más, se deberían utilizar las dos, ya que proporcionan diferentes tipos de información que ayudan a los educadores y a los estudiantes a comprender y mejorar el proceso de aprendizaje. Entonces, las dos son muy importantes, ¿sí? Y deberían nombrarse, ya sea porque vas a una oposición y tienes que tener en cuenta para hacer tu programación didáctica o a la hora de llevarlo a cabo esta evaluación con tu alumnado. Pasamos ahora al siguiente punto, que sería el de beneficios de la evaluación formativa. Aquí tenemos unos cuantos. Uno de los beneficios que vamos a nombrar sería la mejora del aprendizaje. Como esta evaluación formativa hemos dicho que se centraba en brindar retroalimentación oportuna a los estudiantes, esto lo que hace es que les permite comprender sus fortalezas y sus debilidades, ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿esto qué hace? Que facilita la identificación y corrección de áreas de mejora, lo que contribuye a un mejor aprendizaje a largo tiempo. ¿Sí? Si yo sé en ese momento concreto en qué he fallado o qué he hecho bien, ese aprendizaje lo tendré registrado positivamente, bien, y será un aprendizaje que durará a lo largo del tiempo. El siguiente beneficio sería motivación del estudiante. Este tipo de retroalimentación positiva, siempre no tenemos que ir en negativo, sino en positivo y constructiva, importante, ayuda a los estudiantes a sentirse valorados y motivados para continuar y para esforzarse. Y también les ayuda, lo que decíamos, a establecer metas de aprendizaje realistas y alcanzables. Todo esto influye en la motivación del estudiante muchísimo. Si no tenemos estudiantes motivados, es muy difícil que aprendan. Así que primordial la motivación del estudiante. Otro de los beneficios que conlleva la evaluación formativa es la adaptación de la enseñanza, ya que proporciona a los educadores información valiosa sobre el progreso de los estudiantes. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues esto nos permite ajustar y adaptar las estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades cambiantes de los estudiantes. Si nosotros sabemos lo que nuestros estudiantes necesitan, podemos adaptar nuestros métodos para hacerles posible que ese aprendizaje sea más sencillo, más valioso para ellos, más motivador, más enriquecedor. Ya veis que no solo el trabajo es del estudiante o de que hay en los estudiantes, sino que también los educadores aquí tenemos mucho, mucho trabajo. Otro de los beneficios es la identificación temprana de dificultades. Lo que hemos dicho antes, al detectar problemas de aprendizaje o malentendidos de manera temprana, se pueden abordar y resolver antes de que se conviertan en obstáculos significativos para el progreso académico. Muchas veces estas dificultades, digamos, no tienen por qué tener un diagnóstico. Es algo que se puede solventar, siempre y cuando se coja de manera temprana. De ahí la importancia de detectarlos para poder poner medidas y subsanarlos, diríamos de cierta manera. Otro de los beneficios sería el aprendizaje autodirigido. ¿Por qué? Porque la evaluación formativa fomenta la autorreflexión también y el autoaprendizaje. No solo nosotros les vamos a comentar dónde tienen esas fortalezas, esas debilidades, sino que el alumnado también va a hacer una autorreflexión para saber dónde ha podido fallar o qué es lo que se le está dando muy bien. Así, los estudiantes se vuelven más conscientes de sus propias estrategias de estudio y adquieren habilidades para gestionar su propio aprendizaje. Y por último, tendríamos el beneficio de mayor comunicación.
La retroalimentación constante entre profesor y estudiante lo que hace es que promueve una comunicación más abierta y efectiva en el aula, creando un ambiente de confianza y de colaboración. Yo siempre le he dicho, el educador es el educador y el estudiante es el estudiante, pero todos tenemos que hacer por crear un clima o un ambiente positivo en el aula y de confianza. Y al final colaborar unos con otros. Si el estudiante a mí me lo pone difícil, mi tarea me va a resultar fatal. Y si yo se lo pongo difícil al estudiante, también su tarea va a ser un horror. Si los dos colaboramos en un ambiente positivo y de confianza, esta tarea va a ser mucho más amena y la vamos a llevar muchísimo mejor ambos. Por lo que este es un punto muy, muy importante. Comunicación entre educadores y alumnado. Una vez vistos los beneficios, vamos a ver un poco los desafíos, porque claro, no todo es maravilloso en la evaluación formativa, sino que también tenemos desafíos a llevar a cabo que complican un poquito, que se lleve, que se lleve a cabo, no, complican sobre todo preparar, diría yo, la evaluación formativa, pero ahora lo vemos. El primer desafío que tenemos sería el tiempo y el recurso. ¿Por qué? Porque la implementación efectiva de la evaluación formativa requiere tiempo y recursos para diseñar. Tiempo y recursos que normalmente los educadores no tenemos, porque tenemos muy poco tiempo para preparar las clases y normalmente uno de los puntos que solemos dejar para el final suele ser la evaluación. Entonces, si estamos llevando a cabo una evaluación formativa, no hay que dejarlo para el final, que es lo que veníamos diciendo, sino que es desde el principio hasta el final de manera continua. Esto supone que hay que crear esos recursos y que conlleva mucho tiempo y los educadores pues no tenemos o no disfrutamos de ese tiempo. Otra de las cuestiones también es que con la evaluación formativa tenemos que llevar a cabo una retroalimentación individualizada. Esto conlleva también el hacer pequeñas reuniones o pequeñas sesiones con nuestro alumnado de manera individualizada para hablar con ellos y saber un poquito orientarles en lo que deben mejorar o en lo que están haciendo muy bien. Hoy por hoy, no sé en el resto de las comunidades autónomas, pero en el País Vasco no tenemos este tipo de sesiones con nuestro alumnado. Tenemos pequeñas tutorías y además estas tutorías suelen ser globalizadas con la clase completa. Y lo idóneo, o lo que yo creo que estaría bien, serían individualizadas, porque no es lógico que delante de toda la clase le digamos a un alumno en lo que está fallando. ¿Sí? Eso no tendría ningún tipo de funcionamiento, ni sería coherente con este tipo de metodología o de evaluación. Vamos a por la siguiente. Equidad y justicia. Pues es que asegurarse de que la evaluación formativa sea justa y equitativa para todos los estudiantes puede ser un desafío. Las diferencias en las habilidades y circunstancias individuales deben ser consideradas. ¿Por qué? Porque tú al final pones un examen de matemáticas y el que sabe sumar o no sabe sumar, ¿no? Y entonces se ve claramente. Aquí no estamos hablando de contenidos tan tangibles. Entonces, teniendo en cuenta la circunstancia de cada alumnado, tendremos que ver si realmente avanza en su desarrollo, si avanza en su aprendizaje y no podremos tener la misma evaluación o la misma valoración para todo el alumnado, porque todos no parten del mismo punto. Entonces, es muy difícil en este sentido ser equitativo y ser justo. Otro de los desafíos es mención de resultados cuantitativos. Lo que os decía, la evaluación formativa tiende a enfocarse en aspectos cualitativos del aprendizaje, ¿sí? En esas cualidades que va mejorando nuestro alumnado, en ese enriquecimiento personal. Entonces, medir y comunicar los resultados de manera cuantitativa es algo muy complejo. No, yo no le puedo decir a un padre o un alumno, mira, es que en esto ha sacado un 6, sin tener algo para decir, has sacado un 6 corroborándolo porque esta prueba te ha dado este número. Entonces, la evaluación formativa lo que hace es que evalúa aspectos cualitativos. Entonces se nos complica si luego tenemos un chostén, como se dice en castellano, un informe a rellenar donde tenemos que poner una nota. Es muy, muy difícil. Otro de los desafíos es la resistencia al cambio. Y ahí entramos los educadores.
porque no solo los estudiantes a veces no quieren estos cambios o no quieren estas novedades porque les resultan, los cambios a veces resultan complicados y dan miedo. Entonces, en este caso, tanto los educadores como los estudiantes, cambiar de este enfoque más tradicional de una evaluación sumativa en la que yo saco un 6, un 7, un 8 y me hacen una media, pues da un poquito de miedo. Entonces, puede ser que genere resistencia, sobre todo al inicio, debido a la novedad del método, pero creo que una vez que lo conoces, ves que realmente tiene buenos recursos y es necesario. El siguiente desafío sería la carga del trabajo del profesor. Esto lo hemos hablado al principio cuando hablábamos de los tiempos y de los recursos. Pero lo que quería comentar aquí, el extra que quería meter, es que este tipo de evaluación formativa supone una carga adicional de trabajo para los profesores, especialmente en aquellos grupos que podemos tener con gran número de alumnado. Si yo tengo un grupo con 15 alumnos, me va a resultar más fácil que si tengo un grupo con 23. Entonces, claro, dependiendo la carga de trabajo que tenga ese profesor, sumarle este extra de preparar para cada alumno su evaluación formativa, pues es bastante inviable hoy en día. Y por último, otro de los desafíos sería balance entre formativa y sumativa. Lo que os he dicho, para mí son importantes las dos evaluaciones. Llevarlas a cabo juntas, la evaluación formativa junto a la evaluación sumativa. ¿Cuál es el problema? Encontrar el equilibrio adecuado entre la evaluación formativa, que es un poquito más el enfoque en el proceso, y la evaluación sumativa, que se centra más en el enfoque en el producto final o en la nota final. Y esto es complejo. ¿Cómo hacemos esa fusión de evaluación formativa con evaluación sumativa? Y no es hacer la fusión, cómo lo reflejamos en esos informes que al final tenemos que dar al alumnado. Esto sería un poquito, pues, lo que queda ahí de decir, es que entre los miedos que hay, pues sí, las dificultades, pues estos son 6 desafíos que también tenemos que tener en cuenta, porque al final los educadores tampoco nos podemos cargar, a la mochila con un montón de trabajo que no vayamos a poder, sacar hacia adelante. Tenemos que ser conscientes que este tipo de evaluación formativa lleva un esfuerzo extra bastante cuantioso. Y por último, vamos a ver las estrategias para implementar la evaluación formativa en diferentes contextos educativos. Eh, la primera estrategia sería fomentar el diálogo y la comunicación. Como hemos dicho anteriormente, debemos crear un ambiente donde los estudiantes se sientan cómodos para hacer preguntas, expresar inquietudes y discutir sus puntos de vista sobre su propio aprendizaje. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Sí? ¿Qué es lo que les motiva? La siguiente estrategia sería establecer objetivos claros de aprendizaje. Debemos definirles, ¿sí?, cuáles son los objetivos que queremos que alcancen y que sepan que esos objetivos o que esas competencias específicas son medibles, ¿sí?, en cada sesión, en cada trabajo, en cada unidad, en cada situación de aprendizaje. Tienen que saber lo que les vamos a pedir. Si no es imposible que ellos hagan un esfuerzo o quieran mejorar en conseguir algo, si no saben lo que tienen que conseguir. Y para nosotros será muy difícil medir el progreso que han hecho si desde el principio no sabemos, ¿no?, de dónde parten y hacia dónde vamos. Otra de las estrategias sería utilizar diversidad de técnicas de evaluación. Muchas veces yo lo he visto muchísimo, sobre todo en primaria, en secundaria, de profesores de, no, yo todos los exámenes los hago tipo test. Yo todos los exámenes los hago preguntas abiertas. Hombre, pues no funciona para todo el alumnado de la misma manera. Entonces, lo importante sería emplear una variedad de técnicas como de preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas, actividades prácticas, proyectos, debates, etc.
porque esto permite evaluar diferentes habilidades y estilos de aprendizaje, tener en cuenta que no todo nuestro alumnado aprende de la misma manera ni tiene las mismas habilidades. Vas a tener alumnado que sea muy bueno en comunicación y en un debate, en una exposición puede arrasar. Y sin embargo, en un examen de tipo test sea una persona muy dubitativa, ¿no? Que tenga dudas cuando se tenga que definir por una opción o por otra y se le puede dar bastante peor. Si solo utilizas un tipo de herramienta o una única técnica, estás encasillando a que aquel alumnado que no se le dé bien, ¿sí? Esa manera de evaluar vaya a caer o vaya a tener peores resultados. La siguiente estrategia sería involucra a los estudiantes. Esto se hace y se lleva a cabo y se debería llevar a cabo desde la educación infantil hasta acabar los estudios. Debemos involucrar a los estudiantes en su proceso de evaluación. Ellos mismos tienen que saber cuáles son los criterios establecidos para una situación de aprendizaje, para un trabajo, para lo que sea. Y que vean y comparen los resultados, si lo han conseguido, no lo han conseguido, dónde se han quedado. Importante, les tenemos que involucrar en su evaluación. Y es más, yo aquí daría un paso extra y diría no solo a los estudiantes, sino también a las familias. Pero no voy a meterme ya en temas más difíciles, porque si ya esto resulta difícil, pues si tenemos que involucrar también a las familias, que sería perfecto todavía más. La siguiente estrategia, retroalimentación continua. Esto lo vamos viendo y es la palabra clave unida a la evaluación formativa. Retroalimentación continua, constante y sobre todo constructiva a los estudiantes. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho anteriormente les permite entender sus fortalezas, sus áreas de mejora, sus debilidades y todo lo que van a tener que hacer para llegar a conseguir esos logros, esas metas que nos habíamos puesto. La siguiente, comunicación transparente. Si antes estábamos hablando de que teníamos que fomentar un clima, ¿no? O un ambiente positivo de diálogo en el aula, tenemos que explicar claramente a los estudiantes cómo se va a llevar a cabo esta evaluación y cómo se utilizarán los resultados para mejorar el aprendizaje. Es importante que el alumnado lo sepa. Flexibilidad y adaptabilidad. Hay que ajustar las estrategias según los resultados y las necesidades identificadas. Es por ello que la evaluación formativa es un proceso dinámico y continuo, donde detectamos una carencia y llevaremos a cabo una estrategia para que esa carencia sea solventada por nuestro alumnado. Tenemos que ser flexibles y sabernos adaptar a lo que vaya ocurriendo, a lo que vaya apareciendo durante el proceso. Otra de las estrategias es evalúa el proceso y el producto. En la evaluación formativa, como hemos dicho, parte desde el principio, durante todo el proceso hasta el final. Entonces, debemos evaluar tanto el proceso de aprendizaje como los productos finales a los que vayamos a llegar. Y esto ayuda a comprender cómo los estudiantes llegaron a sus conclusiones y no solo al resultado final. Si sabemos de dónde parten, cuáles son sus conocimientos previos, podremos saber hasta dónde han llegado y cuál ha sido el proceso de cambio y de aprendizaje. Otra de las estrategias es promueve la evaluación por pares. Se nos olvida muchas veces, y esto lo decimos, que no solo está la heteroevaluación en la que el educador evalúa al estudiante, sino que también está la coevaluación, que sería este tipo de evaluación, en la que se promueve la evaluación por pares. Debemos fomentar que los estudiantes evalúen el trabajo de sus compañeros, no solo el suyo, que sería la autoevaluación, sino también el de sus compañeros. Además, nos sirve para aliviar un poco esta carga de trabajo que tenemos los profesores, que muchas veces nos quejamos de, es que corregir, es que no sé qué, es que tal y cual, es que no me da la vida. Pues mira, aquí tenemos esta opción. ¿En qué nos ayuda esto? Pues además de que ellos se sienten útiles, mejora la comprensión de los estudiantes al evaluar y darle retroalimentación a un compañero. Le van a decir qué fallos tenían, qué tal, y les va a servir para darse cuenta
ellos mismos también de fallos que se pueden cometer y de cosas que igual ellos han fallado y cómo el compañero lo ha hecho bien. Por lo que al final fomenta aprendizaje. Seguimos, que nos queda poquito. Venga. Otra de las estrategias, utiliza tecnología educativa. Lo que hemos dicho de utilizar diferentes herramientas o estrategias o recursos, pues aquí lo mismo. Hay un montón de plataformas en línea y herramientas digitales que nos pueden facilitar la implementación de la evaluación formativa, permitiendo pruebas en línea, debates en foros, seguimiento del progreso, juegos como los típicos Kahoot que nos sirven también para evaluar el progreso, los conocimientos de nuestro alumnado y un montón de cositas más. Hay rúbricas también online. Entonces, vamos a hacer, ¿no?, que esta digitalización que se está hablando en los centros la incluyamos también dentro del apartado de la evaluación. El penúltimo sería integra la evaluación en la enseñanza. Debemos integrar actividades regulares de enseñanza que nos sirvan para llevar a cabo esta evaluación formativa. Van a ser actividades que nos sirven para evaluar. Yo siempre lo he dicho que yo llevo a cabo en mis situaciones de aprendizaje siempre rutinas de pensamiento, no solo porque me sirve para evaluar o conocer cuáles son esos conocimientos previos de los que parte mi alumnado, siempre que empiezo una situación de aprendizaje, sino que hay muchas rutinas de pensamiento que nos sirve para evaluar esos conocimientos previos y los conocimientos finales, el avance que se ha llevado a cabo, como el antes pensaba, ahora pienso, que es una rutina de pensamiento que nos sirve para evaluar, digamos, los dos aspectos. Aparte de este tipo de rutinas de pensamiento, podemos tener también preguntas de control durante las clases, pequeñas pruebas al final de alguna sesión que te servirán, aparte de ser actividades, como evaluación. Y por último, la capacitación docente. Hay que motivar también a los profesores y ofertar esta capacitación docente para que comprendan la filosofía y las técnicas de la evaluación formativa y se sientan cómodos implementándola. Yo por eso he creado este mini curso, porque un montón de mis seguidores de Instagram me estaban pidiendo y me estaban escribiendo diciéndome: Irache, tenemos que mencionar la evaluación formativa y no sabemos a qué se refiere. ¿Qué diferencia hay entre evaluación formativa y evaluación sumativa? Pues espero que después de este mini curso sepan responder. Bueno, yo creo que después de esta primera sesión ya van a saber responder a esa pregunta. Antes de acabar, deciros que tenéis que recordar que la clave es adaptar las estrategias al contexto específico en el que se está trabajando, ya que yo os puedo contar todo esto y decirme: ya, es que yo soy profesora infantil, no, mira, es que yo soy de FP, yo de escuela de idiomas. Esto es generalizado. Entonces, luego cada educador tiene que adaptarlo a su trabajo en el aula. Y está claro que cada entorno educativo puede tener sus propias características y desafíos únicos, y el alumnado va a ser muy diferente. Entonces, todo este conocimiento que vamos adquiriendo de la evaluación formativa, de manera individualizada, tendrás que ir adaptando a tu grupo clase y a tu nivel. Por último, en resumen, digamos, diferenciar que la evaluación formativa no solo se trata de calificar o puntuar el aprendizaje de los estudiantes, sino de empoderarlos para que sean partícipes activos en su propio proceso de educación y de crecimiento. Esta retroalimentación hace que nuestro alumnado crezca, se enriquezca y mejore. Pues gracias a todos por vuestra atención. Esta ha sido la primera sesión. Os dejo ahí escritas cuáles van a ser. Ya os he dicho que eran 6 sesiones. En la sesión 2 veremos los principios de la evaluación formativa. En la sesión 3, las técnicas e instrumentos de evaluación formativa. En la 4, la retroalimentación efectiva, porque no toda la retroalimentación es efectiva. Por eso hablábamos de retroalimentación positiva. En la sesión 5 veremos el monitoreo del progreso del estudiante, y en la sesión 6, integración de la evaluación formativa en el diseño curricular. Y pues bueno, como siempre os digo, si os ha gustado y queréis que siga con estos mini cursos, estas formaciones, pues por favor os agradecería que me dierais un like, ya que lleva mucho tiempo prepararlas.
que os suscribáis y activéis la campanita para que cuando saque la segunda parte o la sesión 2 de esta evaluación formativa os llegue el aviso, y si tenéis dudas o comentarios que hacerme al respecto, pues aquí abajo me los comentáis. Muchas gracias y espero que os haya servido mucho, ya sea para vuestras oposiciones o para vuestro aprendizaje personal como educadores. Nos vemos en la siguiente sesión.